Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos muy dichosos de verles. Tuvimos un detallito ahí con las luces, pero bueno, no nos varamos por nada. Amén. En el nombre de Jesús, hoy iniciamos agosto y anhelo con todo mi corazón que este mes usted y yo podamos ver la gloria de Dios. Amén. Por eso yo le pido que me acompañe, y el mensaje de esta mañana lo llamé la gloria de Dios. Y acompáñeme al Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 40, a las 3. 1, 2 y 3. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos? Levanta ahí su manito. Mire qué tremendo, porque aquí Jesús está exhortando a esta mujer llamada Marta y le está diciendo, si ya le dice no te he dicho, es porque ya se lo ha dicho antes, ¿verdad? Quizás 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se lo ha dicho a usted? En medio de su necesidad, en medio de su calamidad, en medio del proceso que está viviendo, quizás muchas veces. Pero con todo el amor y todo el tacto, nuestro Señor Jesucristo le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo toda la semana estuve pensando en este versículo, meditando en esta palabra, porque a Moisés, cuando usted lea allá en Éxodo el capítulo 33, el versículo 18, Moisés ruega a Dios para ver la gloria de Dios. Y quiero que en este momento veamos ese paralelo entre Marta y Moisés. Moisés, cuando usted lee en Hebreos capítulo 11, que habla sobre los héroes de la fe. ¿Qué es la fe, amados hermanos? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál fue el primer héroe en la fe? ¿Abraham? ¿O Abel? ¿Y por qué no Abraham? Discúlpeme, ¿y por qué no Adán? Entonces uno dirá, no, es que se pecó. Y con Eva, oiga, pero ahí también está Sansón. Y también está David, también pecó. ¿Sabe por qué Adán no es el primer héroe en la fe? Porque todavía no necesitaba fe. Porque cuando usted lee Romanos capítulo 3, cuando el hombre peca, ¿de qué fue destituido? ¿De la fe o de la gloria de Dios? Adán y Eva, como en el Salmo 91, estaban bajo la sombra del Omnipotente. Estaban en la mera gloria de Dios. Pero ellos dos obedecen. Allí, en el huerto del Edén, no necesitaban fe, porque ya estaban con Dios todopoderoso, soberano. ¿Qué necesitaban? Dígale al que tiene al lado: obediencia. Porque en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? No comas. La fe la necesitamos ¿para qué? Es la sustancia, es la semilla. Usted primero tiene la semilla, la siembra y empieza a germinar y da un fruto, ¿verdad? En cambio en el huerto del Edén, ¿ya que tenían? El fruto. Y era un fruto delicioso. Tenía toda clase de frutos, amado hermano. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, hermano? Fue tan tremendo que dice que el primer héroe en la fe, apenas son destituidos de la gloria de Dios, Dios les dio la fe para que ellos pudieran hacer, y usted lee Hebreos 11, ¿no? Cosas tremendas hicieron, ¿verdad? Sin embargo, cuando habla de Moisés, dice que Moisés, por la fe que hizo, dejó de ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció allí a su mundanalidad, allí a Egipto, para obedecer al Señor. Y por fe, ¿qué hizo? Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Para qué? Para avanzar hacia el propósito de Dios. Si hoy trajéramos a Moisés aquí y pusiéramos el paralelo con Marta, ¿qué le podría decir Moisés a Marta de la gloria de Dios? Yo creo que Moisés, con todo el respeto, no lo digo, Moisés diría, y usted va a decir, ¡wash! Moisés nos podría decir, no, pues yo vi que una zarza un día se encendió. Hágalo conmigo, ¡wash!
¿cierto? Éxodo 3. Y no se apagaba. Y me sedujo y me habló, ¿cierto? Y me dijo, quítate ese calzado. Diga conmigo, guas. Moisés fue comisionado y él metió su mano aquí sobre su pecho y vio algo sobrenatural, lepra. Y el Señor le dijo otra vez, vio una sanidad sobrenatural. Echó su vara, ¿se acuerda? ¿Y en qué se convirtió? Un prodigio. Haga conmigo, guas. Dios lo envió a Egipto, donde Faraón, y le dijo, Faraón, deja ir a mi pueblo a adorar al desierto, ¿se acuerda? Y Faraón, ¿qué dijo? No, señor. Pero él vio 10 señales, prodigios sobrenaturales. Dígalo conmigo, guas. No solo eso, vio como el mar se abrió en dos, guas. Vio como en el desierto una columna, una nube de gloria y una columna de fuego los dirigía, guas. Su calzado nos podría decir, mire, pastor. Y uno con esos zapatos bien llevados, dígalo conmigo, guas. Pero algo que dijo Moisés en Éxodo 33, 14, ¿qué fue? 18. Moisés dijo, te ruego. Mire, dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos, ¿en quién? ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador. O sea, la fe tiene un inicio, ¿cierto? Inició después de que el pecado del hombre fue instituido, el hombre de la gloria de Dios. Pero también tiene una consumación, tiene un final. ¿Y cuándo es el final de la fe? Cuando volvamos a nuestro Creador en la eternidad, seamos transformados como cuerpos gloriosos. Ya no vamos a necesitar fe. De hecho, dice en 1 Corintios 14 que los dones van a cesar un día. La profecía va a cesar un día. Las lenguas van a cesar un día. Pero la gloria de Dios, dígale al que tiene al lado, es eterna. Todo va a cesar menos la gloria de Dios. Pero sabe, usted lee en Hebreos 11 el versículo, los últimos 2 versículos, el 32, si no estoy mal, el 39, discúlpeme, y el 40. Y dice, todos estos, incluyendo a Moisés, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para usted y para mí. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Y cuál es esta cosa mejor? ¿Qué piensan ustedes? Mire, Moisés dijo, yo quiero ver tu gloria. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bueno, pasaré con todo mi bien. Pero ¿cómo le tocó a Moisés? Y dice la palabra ahí que era una hendidura. Ahí, imagínese un huequito ahí, él viendo. Y usted lee allí el versículo 20 y dice el Señor, sí, yo pasaré todo mi bien, pero ciertamente el hombre no me verá, porque el que me vea al rostro ciertamente caerá muerto. Mire la limitación tan tremenda que tuvo Moisés. Y Moisés ahí juicioso, y dice el versículo 22 que el chiquitico y vio la espalda del Señor. Y dice el capítulo 34, el versículo 6, que cuando viene la gloria de Dios y pasa, y Moisés ve un poquitico nomás, ¿sabe qué escucha Moisés? Dice, Jehová fuerte, misericordioso, santo, digno, quien perdona al que él quiera perdonar. Muestra la soberanía de Dios. Dice que Él es el que perdona el pecado, la corrupción del hombre, quien trae restauración de los padres con los hijos, aún hasta la 4ª generación. ¿De qué es testigo Moisés? ¿Sí? Escucha los atributos de Dios. Y es tanto que ¿sabe qué hace Moisés? Se postra y adora. ¿Se acuerda? Capítulo 34, versículo 6. Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, en verdad perdonador, justo, reconciliador. Eso le podría decir él a Marta. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Y qué decía en Hebreos 11:40? Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Y qué cosa mayor es esa? ¿Cómo cree usted que pensaría la teología de Moisés que hoy usted y yo le pudiéramos decir a él, la gloria de Dios que usted vio por un huequito ahora habita en mí? Efesios 2, toda la plenitud, la anchura, la altura de Dios ahora habita en mí. ¿No le parece eso sobrenatural? ¿Y cómo? Cuando usted lee alguna cosa mayor,
Dice en Juan capítulo 1, el versículo 14: porque el Verbo se hizo carne y nos mostró que la gloria como el Hijo unigénito del Padre de Dios. Ahora la gloria de Dios, dice en Hebreos 1:3, Jesucristo es el resplandor de su gloria. Y Pablo, que dijo: ya no vivo yo, ahora la gloria de Dios vive en mí. ¿No le parece esto maravilloso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Moisés vio tremendas señales, pero ahora usted y yo tenemos al que obra esas obras y señales viviendo en nosotros. Por eso oramos: no, déjame ver tu gloria, hermano. La gloria de Dios ahora vive en mí. ¿Sabe? Dice en Romanos el capítulo 5, el versículo 2, que mediante la fe usted y yo podemos entrar a la gloria de Dios. Sorprendente. ¿En quién? En Jesucristo. Me encanta ahí 2 Corintios el capítulo 4, el versículo 6, porque dice que como Dios trajo luz en las tinieblas, ahora usted y yo podemos tener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto en el Antiguo Testamento, aún para los héroes de la fe, era desconocido. El máximo fue Moisés, y que vio una limitación, algo muy pequeño, e hizo tremendas cosas. ¿Y qué si ahora la gloria de Dios vive en ti? ¿Qué puedes hacer? Hermano, te sorprenderías si puedes creer lo que Dios puede y quiere hacer contigo y conmigo. Por eso, entendiendo que la gloria de Dios es Jesucristo, como dice en Hebreos 1:3, es el resplandor de su gloria ahora en nosotros, yo quiero darle 4 razones por las cuales usted debe ver la gloria de Dios. Porque Jesús, ¿qué le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y mi primera razón es, y quiero que estudiemos este capítulo 11 del Evangelio de Juan, porque ¿cuántos días duró Lázaro muerto? ¿Y cuántos perícopas tiene ese capítulo de Juan? Tiene 4 perícopas. Me pareció muy curioso como Juan lo escribió. Y este primero es: necesitas ver la gloria de Dios para que comprendas la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mire qué tremendo, porque usted inicia leyendo este capítulo 11 y dice que Lázaro tenía 2 hermanas. ¿Que quiénes eran? Marta y María. ¿Dónde vivían? En Betania. Y Betania era el lugar donde siempre Jesús, cuando iba a esa provincia, se quedaba en la casa de ellos. La Biblia nos enseña que Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro, y además los amaba profundamente. Recuerde que cuando iba Jesús a la casa de ellos, Marta, ¿qué hacía? Lo amaba tanto que quería que todo estuviera en orden, que la casa estuviera aseada, quería que todo estuviera en su sitio para honrar la visita de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, María, ¿cómo demostraba cuál era su lenguaje de amor? Pues, amado hermano, tenía ahí estar en los pies del Maestro. Quería escuchar y deleitarse de las palabras. Y en el lenguaje de amor, las dos amaban al Señor profundamente. Lázaro también era un amigo, pero estando Jesús lejos de Betania, la Biblia nos enseña que este hombre se enfermó. Y el texto, cuando lo leemos completamente, probablemente entre los 3 en medio de la enfermedad, los 3 hermanos se preguntaban el uno al otro. En la segunda pericopa, Marta le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí. Y en la tercera pericopa, María le dice: si tú hubieras estado aquí. Probablemente Lázaro también hubiera dicho: si Jesús, mi amigo, hubiera estado aquí, esta enfermedad no me hubiera dado. ¿Qué enfermedad es? No lo sé, pero sé que era una enfermedad que lo llevó a un sepulcro. Estas personas, estas hermanas angustiadas, mandan a llamar a Jesús, y a Jesús les llega el recado que Lázaro está enfermo
¿Y qué dice Jesús? Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que sepan que el Padre me envió, como lo dice en la última pericopa, y puedan hoy usted y yo reconocer que Jesucristo sigue siendo Dios, que Jesucristo fue enviado del Padre y que Jesucristo tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. La pregunta es, porque la primera pericopa nos enseña, amados hermanos, que Jesús amaba a Lázaro y Lázaro amaba a Jesús. ¿Y entonces por qué la enfermedad? Usted lee la segunda pericopa y dice que los hebreos que vinieron a consolarlos decían: si Jesús le abrió los ojos a los ciegos, o al ciego de nacimiento en Juan 9, unos capítulos anteriores, ¿por qué permitió que Lázaro se enfermara? ¿Y acaso no nos sentimos de esa manera nosotros en los procesos que vivimos? Si yo amo a Jesús y Jesús me ama, ¿por qué estoy viviendo este proceso? ¿Por qué estoy viviendo esta calamidad en mi casa? ¿Por qué tengo este ayayay? ¿Por qué económicamente no puedo avanzar? Y sabe, Jesús viene y habla en el presente y dice: ciertamente Lázaro está dormido. Pero más adelante en la primera pericopa les dice: en realidad está muerto. Pero me alegro por ustedes, les habla a los discípulos, porque van a presenciar la gloria de Dios. En este primer punto quiero que nosotros comprendamos la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, vuelvo y digo, cuando estábamos bajo la gloria de Dios, Él nos creó a imagen y semejanza. Y usted lee en Génesis el capítulo 1 y el capítulo 2, y Dios, perdóneme, pero no está enfermo. Él no está en ninguna calamidad. De Él no proviene la maldad. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cómo nos hizo? Santos. Nos hizo, amados hermanos, prósperos, mayordomos, para que fructificáramos allí en el huerto del Edén. Nos dio mucho más de lo que merecíamos: vida, salud. Sin embargo, en la voluntad de Dios no había muerte. Y cuando usted lee Génesis 5:5 y dice: Adán murió, esta fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Y por esa desobediencia todos fuimos destituidos de la gloria del Señor, de su voluntad, de su perfección, de su buen vivir, amado hermano. ¿Por qué Lázaro le dio esta enfermedad? Por el pecado del hombre. Porque Lázaro estaba en esta situación, amado hermano, porque el ser humano le dio la espalda a Dios. Hoy la gente se pregunta, en Santiago 4 lo dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las hambrunas? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Amado hermano, esta es la dureza del corazón del ser humano. Esos son nuestros malos caminos, nuestra rebeldía y nuestra obstinación a seguir nuestros propios caminos y deleites. Pero en Jeremías 29:11, el Padre tiene un diseño mejor para con nosotros y dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hoy, hermano de Dios y hermana de Dios, esa enfermedad que estás viviendo, ese proceso, esa calamidad, ese no es el diseño de Dios para tu vida. Esa es la consecuencia de nuestros pecados. Jesús lo entendió y Él dijo: eso es para la gloria de Dios. Igual que Juan 9 en el ciego de nacimiento. Porque unos dijeron: ¿quién pecó? Pecó mi padre, pecó mi tía, fue culpa del abuelo, fue culpa de quién. Y si nos ponemos a mirar, ¿volvemos a dónde? A Adán y Eva. Pero Cristo, ¿qué dijo? Esto es para glorificar al Hijo del Dios viviente. Yo tengo que recordarle: sí sufrimos, sí pasamos por temporadas difíciles, pero la voluntad del Padre, cuando usted y yo vemos la gloria de Dios, podemos comprender que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y aún en medio de nuestras calamidades, de nuestras necesidades, todas las cosas son para bien, para los que amamos al Señor. Y si Dios permite también cosas para formar nuestro carácter. Y si Dios nos pasa por el trigo, amado hermano, para quitar de nosotros y desarraigar nuestras malas conductas. Sin embargo, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Nuestra salvación eterna. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Que nos apartemos de fornicación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación, nuestra vida eterna.
La voluntad del Padre es que usted tenga un hogar en plenitud. La voluntad del Padre es que usted sea padre y madre. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra voluntad, amado hermano, es que Éxodo 34, ¿qué escuchó Moisés? Escuchó la gloria de Dios. ¿Y qué escuchó? Santidad. Ahora, ¿dónde vive esa santidad? Hágalo aquí, dentro de mí. Fuerte. ¿Quién nos da la fortaleza? Hágalo, el Espíritu Santo. ¿Quién trae la reconciliación de los padres y los hijos? El Señor, que ahora habita en nosotros. Pero sabe, vivimos en una sociedad sin empatía, indolora, y no es muy ajena en la primera perícopa del capítulo 11. Porque los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús al segundo día? Señor, ¿vas a volver allá? Si allá lo querían coger a piedra. Fue tanto que este hombre llamado Tomás Dídimo, ¿qué dijo? Vamos a volver allá para que muramos todos. Cero empatía. Y hoy vivimos en una sociedad que a nadie le importan sus problemas, hermano. Y usted puede veíamos o he visto varios videos como la gente, a través de la opresión de las deudas, la opresión de un cargo de que no le pagan, sale. Y no justifico la violencia. Sin embargo, salía la noticia que nadie tiene cuidado de la salud mental de los bogotanos. ¿Y usted se da cuenta cómo está la salud mental allá afuera? Terrible. Tanta intolerancia. Dice que en el postrer día habrán amadores de sí mismos. Y aquí dentro de la iglesia también a veces no sabemos los procesos que las personas están viviendo, y vemos a nuestros hermanos y pareciese que todo está bien. Igual que Tomás Dídimo, ¿qué decimos? ¿Para qué le pregunto si ese me va a animar más? ¿Para qué hablo con ese si siempre que hablo con eso resulta es peor? Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? ¿Acaso usted y yo no andamos en luz? Porque si andamos de día, vemos la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo, amado hermano? Vemos la gloria de Dios, que es Jesucristo. En la noche que viene, Jesús lo enseñó ahí, la oscuridad, las tinieblas. ¿Cuántos no viven en tinieblas, amado hermano? Yo recuerdo cuando renuncié a mi trabajo, fue porque el cantante dijo: los hijos de la noche levanten su mano. Y de una vez por adentro me acordé de Juan 11. Yo no soy hijo de la noche, yo soy un hijo de la luz. Y el Señor vino y me reargulló y me tocó renunciar a ese trabajo, hermano. En medio de un mundo egoísta, cuando tú estás bajo la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios está dentro de ti, tú tienes amor por los perdidos, tú tienes amor por los que están cerca, porque Jesús no retrocedió por la amenaza de que lo fueran a coger a piedra o lo fueran a matar. Dígale el que tiene al lado: el tiempo de Dios es perfecto. Y quizás Lázaro estaba agonizando, añorando ver a Jesús que por fin llegara y lo sanara. Pero pasó un día, no llegó. Pasaron 2 días, no llegó. Pasó 3 días, no llegó. Pero Jesús, ¿cómo veía esta calamidad? Él está dormido. Y si tú lograras ver la gloria de Dios y lograras entender que este proceso que estás viviendo, dice en 2 Corintios 4, esta breve tribulación momentánea, ¿para qué? Para recibir la gloria de Dios, el peso de gloria. Hermano, y yo quiero recordarle, esta tribulación es momentánea, es pasajera. Tú dirás: pastor, me está doliendo, pastor, me siento mal. Sí, hermano, pero hoy oro para que en el nombre de Jesús veas la gloria de Dios y entiendas que esa no es la voluntad de Dios, y entiendas que si Jesucristo hoy está en tu corazón, eso que parece de maldición, Dios lo va a usar de bendición. Va a ser de bendición para tu casa, va a ser de bendición para tus hijos, va a ser de bendición para la congregación, va a ser de bendición para esta sociedad. El final no era esos 4 días de Lázaro. Yo creo que Lázaro tomando acetaminofén, ¿cierto? Ibuprofeno, y así llamando: oren por mí y traigan rápido al pastor y vengan a ver. Claro, ¿a quién no le tiene miedo a la muerte? Bueno, sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero perdón, yo tengo 2 hijitos y yo quiero verlos crecer y quiero verlos casarse y servirle al Señor.
Ese es mi llamado como padre. Yo no me quiero ir ya. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ver la gloria de Dios y saber, Señor, tú lo prometiste y no caeré a tierra, como decía el Salmo 27, porque veré tu bondad aún en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cómo comprender la voluntad? Jesús lo sabía. Y hoy yo quiero recordarle la voluntad del Señor. Dice Romanos 5, el versículo 12 al 17, y 1 Corintios 15, 21 dice: por un solo hombre entró el pecado, por un solo hombre entró la transgresión, por un solo hombre entró la muerte. ¿Y ese hombre quién era? Adán. Pero por un solo hombre, el Hijo del Dios viviente, entró la vida. Entró la vida eterna, pero también entró, amado hermano, la sanidad. ¿Sabe? El Salmo 103, el versículo 3 dice que ciertamente Él perdona nuestras iniquidades, ciertamente Él sana nuestros quebrantos. Pero ahí estaba hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque en Mateo 8, 17 dice que así mismo Él llevó nuestras enfermedades. Y también dice en Primera de Pedro, allí el capítulo 2, el versículo 24, que así mismo llevó nuestros pecados. Y yo hoy quiero recordarle cuál es la voluntad de Dios. Así mismo como Él extendió su misericordia y hoy usted puede ser salvo y puede ser regenerado, así mismo usted puede ser sano, físicamente hablando. Usted mismo puede ser restaurado. ¿Cuántos creemos en un Dios sobrenatural? Él lo puede hacer, amado hermano. Por eso, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿A qué? A la voluntad del Padre, a la soberanía del Padre. Y Él es bueno, hermano. Tenemos un buen Padre. Yo no sé usted qué clase de padre tiene, pero yo tengo el mejor. Tengo un Padre que no me sirve un pan, no me sirve en medio de un pan, no me va a dar una piedra, no me va a dar una serpiente, no me va a dar un escorpión de comer. El que me da, dígale al que tiene al lado, un pan fresco. Todos los días, hermano. Me mima, me consiente, también me exhorta, ¿por qué no? Nos corrige, porque eso es amor también, ¿verdad? Pero es el mejor padre que un hombre puede tener, que una mujer puede tener. Nuestro Padre es bueno. Créame que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y yo siendo malo procuro darle lo mejor a mis dos hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo? Por eso ustedes desempólvese. Y todos veían con tristeza a Lázaro, y los discípulos dijeron: ¿para qué vamos? Empáticos totalmente. Pero Jesucristo dijo: yo voy. Yo me despojo de ser Dios, no tengo de qué aferrarme. Yo voy a pagar el precio por ese. Y sabe, pagó el precio por ti, pagó el precio por mí. Y gracias a Jesucristo volvemos a la voluntad del Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 2, ¿por qué necesitas ver la gloria de Dios? Porque me llena de esperanza. ¿Sabe? Jesús viene y ya llega el cuarto día, y lo primero que hace es encontrarse con Marta. Y Marta viene y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí. Pero mire qué tremendo, que Lázaro, Jesús que le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará, pero ¿cuándo? En la resurrección, en el día, dígalo conmigo, en el futuro. Le dijo, entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo no sé, pero a veces somos como Marta. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar su hogar? Amén. Pero yo he escuchado hermanitos que dicen: sí, claro, Él lo va a hacer un día. ¿Y en qué están pensando? En el futuro. Un día, quizás allá en el cielo. Allá, ¿para qué gafas? Allá en el cielo, ¿para qué muletas? Allá. Y sí es cierto, ¿cuántos dicen amén? Pero igual que Marta, ¿cómo lo pensamos? Hacia el futuro. O si no, hacia el pasado. Y nos anclamos al pasado. ¿Y qué le dice Marta a Lázaro? Es que hace 4 días. Es que y le reprocha: si tú hubieras estado aquí. O se quedan en el pasado o se quedan en el futuro, pero no pueden creer que Jesucristo puede sanar hoy.
Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día que las aguas se pueden abrir en dos. Hoy es el día, amado hermano, que el Señor puede hacer llover después de una sequía. Hoy. Y es tremendo porque Marta le dice: si tú hubieses estado aquí, ahí había algo en su corazón. Y yo no sé, pero a todos nos ha pasado, o a mí personal me pasa. Yo decía: Señor, si tú hubieses estado en mi juventud, eso no hubiera pasado. Señor, si tú hubieses estado en mi niñez, eso no hubiese acontecido. Y nos quedamos en ese pasado. ¿Y sabe que eso es totalmente cierto? Si Cristo estuviera en esta sociedad, no habría tanta violencia, tanta maldad. ¿Sabe? Escuché un podcast de un hombre que va a las cárceles y entrevista a hombres sádicos y psicópatas. Y un hombre había matado a 11 ancianitos y se hacía pasar por mudo. Ese se llama, bueno, después le cuento cómo se llama. Pero algo que me sorprendía de este hombre es que él le atribuía ese dolor y esa conducta porque había crecido sin padres, que porque sus papás lo habían abandonado y habían tenido cuidado, eran sus tíos. Y a sus 10 años cogió un lápiz y le metió las 40 primeras puñaladas a otro niño. Y empezó con una conducta terrible, hermano. Y se justificaba: es que mis papás, es que mi mamá. Y ¿sabe? Se volvió cristiano, o eso decía. Y ahora, antes de cometer los crímenes, oraba y decía: papito, si tú no quieres que yo haga esto, que pase algo, decía así. Y después de cometer lo que cometía, decía: papito, ahora yo soy la justicia divina. Y él creía que él era la justicia de Dios y había creado una doctrina y se había hecho de él un Dios. Qué equivocado está. ¿Y por qué pasa eso? Porque Cristo no está en los corazones, porque Cristo no está en los hogares y levanta niños como ese. Por la ausencia de Dios en los colegios, por la ausencia de Dios en la política, por la ausencia de Dios en la sociedad. Jesús nos mandaba unas fotos, Jesús Florido, de cómo está Europa. Llamado hermanos, sí, muy desarrollados, pero tienen ausencia de Dios. Y podrán estar muy desarrollados, pero sin Cristo nada son. Desgraciados. ¿En serio? Eso es lo que somos sin Cristo, unos desgraciados. ¿Se acuerda de Icabod? Del hijo de si no estoy mal, de Finés, del hijo de Elí. Nació como sin gracia, o sea, desgraciado. Y somos unos desgraciados cuando el temor de Jehová no está en nosotros. Somos unos desgraciados cuando la gloria de Dios no resplandece. Yo le pregunto: si no resplandece la gloria de Dios, entonces ¿qué resplandece? Las tinieblas. Y es que escrito está, Isaías 62: la tierra será cubierta, ¿por qué? Por las tinieblas, y la oscuridad cubrirá a las naciones. Pero dígale al que tiene al lado: pero sobre ti. Vamos, profetícele al de al lado: pero sobre ti resplandecerá la gloria de Jehová y será vista su gloria. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Será vista su gloria sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. El hombre fue el que le dio la espalda a Dios. Y hoy yo quiero decirle: Dios quiere sanarte hoy. No hablemos solo de la sanidad divina. Dios quiere hacer su voluntad hoy sobre tu vida. No pienses en el mañana. Hoy Él quiere restaurar tu casa. Él hoy quiere restaurar tus hijos. Hoy Él quiere restaurar tu ministerio. Hoy tú vas a servirle al Señor en un altar. Aquí hay pastores, profetas, maestros. Hoy el Señor te restablece lo que un día perdiste por tu pecado, por tus malas decisiones. ¿Sabe? Hablaba con un pastor, viajé a Melgar esta semana y vinieron unos pastores a hablar conmigo. Y este hombre, pastor de Dios, cayó en adulterio. La iglesia se cerró. Me contó, porque es doloroso cuando un siervo de Dios cae. ¿Cuántos dicen amén? No nos alegramos de eso, nos duele. Y ya han pasado años y este hombre me decía: pastor, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero servirle al Señor, no sé cómo iniciar. Y amado hermano, pecamos, fallamos,
pero cuando oré por él allá en un hotel donde sea, está la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy mismo le vas a servir al Señor. Hoy mismo vas a hacer una casa de paz allá. Hoy mismo ya Dios restauró todo. Hoy mismo levántese. Deje de quedarse en el pasado. Si tú hubieses estado aquí, claro, hermano, si Cristo hubiera estado ahí, el hombre no hubiera pecado. Si Cristo hubiera estado ahí, a usted no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero ahora, si Cristo está en ti, ya no te va a volver a pasar eso. Si Cristo está en ti, Él cierra todas esas puertas y usted puede perdonar. El perdón es un milagro de Dios, hermano. Si ahora Cristo está en usted, amado hermano, su descendencia va a ser salva. Como dice en Hechos 16, porque no solo usted, sino toda su casa, porque van a ver la gloria de Dios en su casa, van a ver la gloria de Dios en su empresa, van a ver la gloria de Dios en su entorno, amado hermano. La gloria de Dios se ve. Dígale al que tiene al lado, la gloria de Dios se ve. Número 3, ¿por qué necesitas ver la gloria de Dios? Porque me ayuda a creer. Y yo estuve pensando esto porque recuerde, Jesús ya le había dicho, oiga, Marta, Lázaro va a resucitar. Y ella dijo, sí, él lo va a hacer allá en el futuro, ¿cierto? Un día de estos. Pero viene y le dijo Jesús, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, ¿en qué estaba depositando su mirada o su confianza? En sus sentidos, en el olfato. Eso ya huele picho, eso ya está podrido. Es lo que veía, pero Señor, ahí hay una piedra. Pero Señor, todos están aquí lamentando, se están llorando. ¿Y qué tiene que hacer nuestro Señor Jesús? Ayudarle a creer. Porque vuelve y le dice, no te he dicho que si creyeres. Y qué bonito cuando el Señor vuelve y nos repite, yo te quiero sanar. El leproso vino y le dijo, Señor, ¿quieres? ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero. Y no solo quiere, puede. Y no solo puede, está listo en esta mañana para sanarte, para limpiarte, para purificarte. ¿Sabe? Hay muchos discípulos que caminan con Cristo, pero no creen en los milagros. No creen que ahí esté la gloria de Dios. Y un ejemplo muy claro es en Juan el capítulo 2, el versículo 11, en las bodas de Canaán. Recuerde que ya venía Jesús caminando con sus discípulos y viene una mujer con fe, su madre, y le dice, ¿se acabó el qué? El vino. Y viene y empieza ahí. Y fue tanto que Jesús le dijo, oiga, mujer, ¿qué tienes contra mí? Mi hora no ha llegado. Pero mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué señal hizo? Y mire que esto es lo loco, porque uno dice, bueno, un milagro sí, el Señor puede sanar a un enfermo, levantar a un paralítico, sí. Pero el milagro que hizo en las bodas de Caná fue convertir el agua en vino. Esto es un prodigio. Algo que no era, lo convirtió. ¿Y para qué hizo esto? Para que sus discípulos, para los que venían caminando de él, para los creyentes dijeran, ah, no, sí, él es la gloria de Dios, él es el Hijo del Dios viviente. Y a veces sí creemos, amados hermanos. Marta, que creía, sí. De hecho, usted lee la segunda pericopa y pareciese que ya hiciera una oración de fe. Porque cuando Jesús la exhorta, mire lo que dice Marta. Le dijo, versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, yo creo. Pero le pregunto, ¿la verdad, creía o no creía? Suave. Y Jesús nos ayuda a creer, porque viene y hace la señal allá en Juan capítulo 2. Y los que venían caminando ven este prodigio y dicen, no, yo creo. ¿Cómo ver lo inevitable? Mire, todos pueden ver milagros, pero no todos ven la gloria de Dios. Porque los fariseos vieron levantarse a Lázaro, pero ellos no vieron la gloria de Dios. Querían matar a Lázaro y matar a Jesús. Querían oponerse a la gloria de Dios. Y yo en esta mañana le quiero decir, Marta dice,
en esta oración de fe dice, sí, yo creo en la vida eterna, porque ¿cuándo va a sanar a Lázaro? En el postrer día. Creo en vida eterna. ¿Cuántos creemos en vida eterna? Gloria a Dios. Pero también, ¿qué dice? Yo también creo en la regeneración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos en? Este es un milagro tremendo, la obra de la regeneración. Que usted antes era un borracho y ahora usted es un profeta de Dios. Que usted antes era un mujeriego y ahora usted es un fiel ahí con su esposita y con sus hijos. Esto es un milagro, pero hay mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué hay de más? Y cuando usted lee Marcos 16:16, ¿qué dice? Que en él creyere y fuere bautizado, pero estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En su nombre tomaremos con nuestras manos serpientes y no nos harán daño. Comeremos cosas mortíferas y no moriremos. Amado hermano, hay mucho más allá. Y por eso este mes, el mes de lo sobrenatural, yo quiero que aún los dones, que lo sobrenatural de Dios nos edifique. Yo me alegraría de que usted deje de sufrir de ese dolor de espalda y que el Señor lo sane. ¿Cuántos dicen amén? Hoy mismo. De que usted deje de usar el bastón. ¿No está cansado de ese bastón? Marta dijo, ya lleva 4 días, esa ya se había acostumbrado. No se acostumbre a su calamidad, hermano. En el nombre de Jesús, párese y desempólvese, párese, hermano. Y esto no es motivacional, no. Esto es creer la palabra. Él me ayuda a creer. Mire, fue tanto que esta mujer, la mamá de Jesús, le dijo, y él que dijo, mi tiempo no ha llegado. Y gloria a Dios, a tiempo o fuera de tiempo, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Usted dice, es que no es mi tiempo, no me he graduado, no me he bautizado en las aguas, pastor, es que mi hogar, es que cuando culmine, es que mis hijos. Hoy Dios te quiere sanar. Hoy Dios quiere cambiar tu mentalidad. Hoy, Lázaro, sal de esa cueva, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús, en fe. Porque si yo le estoy enseñando algo, pues tenemos que vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene un dolor? Haga el dolor que no, haga el movimiento que no puede hacer. En fe, quítese las gafas, hermana, hermano de Dios. En el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido curados. ¿Tienes problemas ahí en tu alma? En el nombre de Jesús, cree. Dile, Señor, sana mi corazón, sana mi mente, Padre. Claro, dile gracias por el gozo de la salvación. Soy salvo, gracias, creo en ti, es por gracia. Dile gracias porque estás haciendo la obra de la regeneración. Sí, dile gracias. Pero hoy como un hijo, dile, Señor, tú conoces mi dolencia. Señor, tú conoces mi casa. También tú conoces mi economía, Señor. Dile, por favor, Señor, extiende tu mano, Señor, con milagros y prodigios. En el nombre de Jesús, mientras que predicamos, sana a tu pueblo, Señor. Edifícanos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Señor, muévete en cada corazón, en cada vida. Si hay problemas en el colon, en el hígado, de hipertensión, de diabetes, en el nombre de Jesús, sana a tu pueblo, Padre. Danos fe, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tome su asiento. Yo quiero que alguien testifique. ¿Alguien aquí ha recibido un milagro? No solo hoy. ¿Alguien ha recibido un milagro? Yo fui sorprendido. Yo quiero contarles un milagro sobrenatural. Cuando viajamos a Venezuela, vi que una mujer llegó cojeando. Así. Predicamos a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, porque Él es la piedra angular. Amén. Y al finalizar el servicio, está en el video, salió caminando como si nada. Salió salva, salió justificada, pero también sanó sana. ¿Qué milagro Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo has visto la gloria de Dios? Y si no has visto nada, que eso no sea una piedra
para no recibir algo sobrenatural de Dios. Piensa, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Me gustaba mucho que mi papá, cuando oraba por nosotros, decía: Señor, ¿no te podemos quitar lo sobrenatural? ¿O dejarías de ser Dios? Esa fue la última oración que él hizo por mí, y siempre la atesoro en mi corazón. Creo en un Dios vivo. ¿Cuántos creemos en un Dios vivo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el último, número 4. ¿Cómo vamos hasta ahí? Número 1, comprendo su voluntad. Número 2, me llena de esperanza. Número 3, me ayuda aún a creer. Número 4, lo muerto resucita. Lo muerto resucita. Dice allí en el versículo 39 y el versículo 40: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Léalo conmigo: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Y mire, aquí hay varios pensamientos para que meditemos juntos. Primero que todo, ¿dónde estaba Lázaro? En un sepulcro. ¿Y ese sepulcro cómo era? Ahí lo dice. De hecho lo dice en el versículo 38. Era una cueva. Y no solo era una cueva, sino que tenía una piedra puesta encima, ¿verdad? ¿Qué más había ahí al lado de este sepulcro? Habían personas que venían a consolarlos, pero finalmente seguían llorando. Estaban los hebreos y venían y consolaban, pero no. Quizás había incredulidad, había una gran tristeza. Claro, Jesús cuando llega, y María también viene y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí. Y viene Jesús, dice: bueno, ¿dónde le han puesto? Y dice la Biblia que Jesús vino y vio, y él se conmovió. Y se conmovió tanto que está el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Que dice: Jesús lloró. Porque Jesús sí tiene empatía con tus problemas. Las personas no van a entender tu proceso. Cristo sí. Jesús sí tiene compasión de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo entendí esto, yo dije: gracias, Señor, porque ahora sé que tengo a alguien que me cuida. Si has dicho: ¿y quién me cuida? Dilo conmigo: la gloria de Dios, Cristo. ¿Y quién me apoya? Cristo. ¿Y quién me patrocina? Cristo. ¿Y quién me lleva? Cristo. ¿Y sabe? Allí estaba en empatía, con compasión, y dice: llévenme. Y cuando llega, ve una cueva, una piedra encima, ¿cierto? Y mire qué tremendo. Él ora y dice: Padre, te doy gracias porque sé que escuchas mi oración. Pero ¿sabe por qué él oró? Para los que estaban al lado creyeran que él era enviado de Dios. Pero la pregunta que yo le quiero hacer para que pensemos es: ¿por qué le dijo sal fuera y no le dijo resucita a Lázaro? Lo primero que Jesús hizo, ¿qué fue? Remuevan esa piedra. ¿Y quién removió la piedra? ¿Jesús o las personas? ¿Cierto? Vienen y remueven. Pero después que removieron la piedra, Jesús, ¿qué dijo? Le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y qué tremendo que el milagro, ¿sabe dónde inicia? Desde la cueva. Desde el momento, desde donde está la tribulación, el dolor. Cada uno de nosotros estamos pasando procesos, pero ¿desde dónde inicia el milagro? Hágalo así: desde adentro, desde mi corazón, con un cambio de mentalidad. ¿Sabe? Hay muchas personas que quizás ya tienen vida, pero hay una piedra que no permite que salgan afuera. ¿Cuál es esa piedra? Qué bendición que usted y yo, porque ¿sabe quiénes quitaron la piedra y quiénes vinieron y soltaron a Lázaro de las vendas? Personas como usted y como yo, que vivimos bajo la gloria de Dios. Usted está siendo llamado a restaurar a otros, a limpiar a otros.
Una palabra que el Señor me dio hace muchos años es Isaías 45, donde dice que debemos desatar lomo de reyes y que donde vayamos el Señor va abriendo camino y enderezando caminos. Y yo lo creo, hermano. Y cuando oramos por las personas y cuando aconsejamos, veo como el Señor desata lomos de reyes y sacerdotes, que son los siervos de Jesucristo. ¿Quién quitó la piedra? Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace un pastor. Porque esas piedras, que son nuestras durezas del corazón, de las frustraciones, de la amargura. Porque esas piedras, que son esos impedimentos mentales que no nos dejan avanzar. Y entonces usted dice, pero yo cómo voy a nadar si no sé nadar. No sé si le ha pasado. Y usted tírese. No, yo no sé nadar. Y todo, no. Y mi hijito fuimos a un tobogán y él ya es grande y el tobogán es de bebés. Y él no. Y yo que sí, como padre, ¿no? Que sí, hijo. Te le decían, tranquilo, usted ya sabe. Primero le hablé bonito, usted ya sabe. No, papá. Y después venga a ver. Hasta lo último ya lo alcé y pa para las aguas. Y sé que va a estar bien porque la mamá lo estaba esperando abajo. Y van a haber ocasiones que Dios te va a mandar a las aguas, pero no se preocupe porque Él también va a cuidar de usted, hermana. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué Jesús le dijo sal fuera? Porque en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, Él ya hizo el milagro. Porque Él, despojando a todo principado, a toda autoridad, exhibiéndolos públicamente, Él ya venció. Y cuando usted se le remueve ese pensamiento de derrota, de tristeza, de miseria, usted entiende, claro, Jesucristo pagó el precio por mí. Claro, Él se hizo pobre para enriquecerme. Claro, por sus llagas soy curado. Claro, puedo ver con claridad que el milagro hecho está. Ahora, ¿fue un proceso, sí o no? ¿Cómo saldría el pobre Lázaro? Yo me lo imagino, si estaba atado, saldría como un pingüino, ¿no? Y yo le pregunto, venga, necesito a alguien. Venga, Luis, rápido. Córrale, hermano. Imagínense que si Luis estuviera atado, cójase las manitas así. Y entonces, Lázaro, sal fuera. Y vienen a ayudarle porque les dijo desatarle a otras personas. Desáteme usted a mí, por favor. Muchas veces ya Dios empezó la obra, ya usted vive porque, hermano, Cristo ya está en usted, pero está ese proceso de la regeneración. ¿Y qué tal usted echar muela, diente? No me ayuden. Usted necesita ayuda y yo necesito ayuda también. ¿Y Lázaro necesitaba ayuda, sí o no? Hermano, es necesario mostrarnos vulnerables. Lázaro no podía avanzar. Ya Cristo había hecho el milagro, sí o no. Pero ¿quiénes lo desataron? Personas de carne y hueso como usted y como yo. En este momento piense, ¿a quién va a ayudar? Piense en este momento, ¿a quién va a desatar? ¿Qué familiar está? Ni siquiera está en vida, ya usted tiene que profetizarle vida. Esa piedra es enseñarle doctrina. Mire, la palabra dice, porque la palabra escrito está, como lo que estoy haciendo hoy. Mire, es que está escrito. No estoy hablando de mi propio yo, porque créame que se desilusionaría. Ya entonces usted lo entiende y diga, sí, Señor. Ahora usted empieza a salir en ese proceso de la regeneración. Y ¿sabe? Déjese ayudar. Reciba el consejo. Diga, oigan, oren por mí. Reciba la exhortación de su pastor, de su líder. Déjese dirigir.
¿Cuántos dicen amén? La vida fluyó desde el interior de la cueva. El milagro inició de donde nadie parecía que podía iniciar. Y hoy su hogar tiene un propósito, hermano. Su hijo que se fue y no le habla, en el nombre de Jesús profetizamos vida sobre ese hijo. Haya esa deuda impagable que usted no sabe cómo pagarla, no se preocupe, Cristo sí sabe cómo pagarla. Usted dice: es que no tengo bachiller, pastor. No se preocupe, Dios le va a dar la sabiduría justo aquí y le va a cambiar su manera de hablar. Se lo dice a alguien que le decían el burro, hermano. ¿En serio? Pero cuando la palabra vino y me inspiró, ahora solo profetizamos y hablamos de la palabra y amamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hay en esa cueva? ¿Qué está muerto? Tus emociones, tus sentimientos. En el nombre de Jesús, deja que la palabra de Dios cumpla su efecto, que no vuelve vacía. Hoy cree y avanza. Y al finalizar, si tienes que hablar con los consejeros, con los pastores, con tus líderes, con tus padres, digan: necesito ayuda, ayúdeme. Había un hombre que me dijo: es que yo no puedo jalar pornografía en la inmoralidad, pastor, ayúdeme. Le dije: uy, hermanito, pues a ver, oramos. Y le dije: siempre que usted vaya a caer, llámeme. ¿Y qué cree? 3 de la mañana, 2 de la mañana, ya, y era una alarma, ¿cierto? Que nos despierte intercesión a las 5, pero a las 3 había que dar una milla extra. Hermano, no lo vaya a hacer. Hermano, espera, hay un propósito. Si usted cae, va a quedar encadenado. Usted va a ser un pastor. No pierda más el tiempo. Tiene un hogar, tiene unos hijos. Mire el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos estamos haciendo esos? Pues dele el número de ayer que está al lado suyo. Vamos a terminar. Y mi conclusión es la siguiente. Mi conclusión es un versículo, es el Evangelio de Juan, capítulo 2, el versículo 10 al 11, y dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué Dios nos permite ver su gloria? Para glorificar a Jesús. El centro de nuestra predicación, ¿quién es? Cristo. Si Dios sana, si Dios restaura, si Dios viene e imparte, ¿para qué es? Para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Hermano, lo van a querer matar. Van a querer que usted no crea. Van a querer matarlo, hermano, porque en usted está la gloria de Dios. Pero una lámpara no se ha encendido para estar debajo de un talmud. ¿Para qué está? Para resplandecer. Por eso, en el nombre de Jesús, levántate y resplandece. Ponte de pie, por favor.